Sala de reuniones subterránea, luces fluorescentes frías, mapas que cubren cada pared, una mujer morena sentada frente a un general de 4 estrellas rodeado de oficiales del Estado Mayor. Alguien susurró que solo es una secretaria de análisis. Empujó suavemente un bolígrafo de acero sobre la mesa. El general miró los números grabados en el cuerpo del bolígrafo. Su rostro palideció porque ese bolígrafo solo se emitía a los miembros de la unidad Kraken y solo una persona fuera de la unidad podía tener uno. ¿Quién era esta mujer que habían subestimado por completo? Conozcan a Elise Merrick, 27 años, ascendencia austríaca suiza, cabello castaño largo atado bajo, piel clara, hermosa fríamente pero con ojos notablemente tranquilos. Su atuendo cuenta una historia: traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos planos en su muñeca izquierda, una fina cicatriz cruza la línea del pliegue, su dedo índice derecho muestra callos, marcas de alguien que ha escrito y operado instrumentos de precisión durante miles de horas. Título oficial: analista, oficina de coordinación de operaciones conjuntas de enlace especial en el edificio subterráneo Greifal. Elise es conocida como la chica que hace café y sabe Excel. Los oficiales del Estado Mayor la miran con desprecio casual. Las mujeres jóvenes son más adecuadas para hacer diapositivas para conferencias. Pero esto es lo que no ven sobre Elise Merrick. Todas las mañanas llega temprano y revisa personalmente el equipo de grabación en las salas de reuniones, reemplaza las baterías de respaldo y los micrófonos, trabajo que se supone que deben hacer los técnicos, ajusta las sillas para los oficiales mayores con problemas de columna, escribe meticulosamente tablas de acrónimos para que el personal nuevo no se pierda en la jerga militar. Nadie le agradece. Un mayor bromeó una vez con la secretaria dorada del nivel del sótano B2 durante una sesión informativa sobre la región de Batu Hills. Elise sugirió cambiar las ventanas de radio porque la interferencia ionosférica del amanecer a menudo invierte las fases de la señal. Un coronel la interrumpió: hemos estado volando durante años. ¿Qué sabrías después? La interferencia realmente ocurrió y los canales de respaldo salvaron al equipo de vuelo. Nadie mencionó al analista anónimo que lo había predicho. Lo que tampoco saben es cómo Elise lee las situaciones al examinar el equipo confiscado. Elise toca un bolígrafo envuelto en acero, gira la tapa exactamente 19 grados y escucha un pequeño clic. Vuelve a colocar el bolígrafo como si nada hubiera pasado, escribiendo en su cuaderno: estuche para bolígrafo, no bolígrafo, mecanismo de memoria oculta. Un oficial lo nota y sonríe. La secretaria sabe sobre equipo. Ahora el conflicto aumenta cuando el general Grant Alberson anuncia un objetivo: mapa que marca coordenadas. Alice sabe que se superponen con los puntos de refugio civil. Ella silenciosamente sugiere correcciones. Él la ignora. La sala se ríe: eres mejor sirviendo café que ajustando mapas. Cariño, ya ves, Elise Merrick aprendió precisión de su abuelo, un relojero suizo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial ocultando detalles de aviadores aliados. Salvan vidas, se le había dicho de niña, mostrándole cómo un solo engranaje fuera de lugar podía detener un reloj entero en la guerra. El error más pequeño se convierte en la mayor tragedia. Su abuelo le había enseñado a ver lo que otros pasaron por alto cuando algo estaba ligeramente mal, incluso cuando todos los demás dijeron que estaba bien. Por eso notó la discrepancia de metadatos en las fotos satelitales, por eso captó las inconsistencias de tiempo en el informe de la misión, por eso supo que el bolígrafo de acero no era solo un bolígrafo sino en el edificio gris otoñal. Tener razón no significaba nada si eras el rango equivocado. Durante las revisiones de equipo Elise detectaba inconsistencias que los analistas superiores pasaban por alto. Cuando ella las señalaba le dijeron que se quedara en su carril. Cuando sugirió protocolos de comunicación alternativos basados en patrones climáticos, le recordaron que su trabajo era apoyo administrativo. La ironía estaba aplastando a las mismas personas que descartaron su experiencia, confiaron en su meticulosa preparación para que sus reuniones transcurrieran sin problemas. Organizó sus archivos, revisó su equipo y detectó sus errores, pero cuando se le dio crédito, su nombre nunca se mencionó. Lo que más dolió no fue el despido, fue saber que su arrogancia podría costar vidas, porque Elise había visto lo que pasaba cuando se ignoraban los detalles. Había estado allí cuando las decisiones en una fracción de segundo significaban la diferencia entre que las personas volvieran a casa o no. El bolígrafo de acero en su posesión no era solo un instrumento de escritura, era un recordatorio de cuando la precisión y el coraje habían salvado vidas que todos los demás habían dado por perdidas. En el bolsillo del traje de Alisa
Siempre llevaba un trozo de tela de paracaídas quemada bordada con 719, la vez que abrió un corredor de escape para un equipo atrapado en el Paso Korab. Nadie en Graifal sabía sobre esa misión, la operación Lluvia de Lanzas estaba a punto de ser aprobada. Una firma del general Alberson activaría toda la secuencia de comandos. Pero Ilís había descubierto algo preocupante en la documentación adjunta. Los metadatos en las imágenes satelitales habían sido alterados en el último minuto. Fotos de 5:41 reemplazado con imágenes de 5:57, 16 minutos de diferencia, justo el cambio de ángulo de sombra suficiente para ocultar un convoy de vehículos civiles cuando Ilís solicitó 5 minutos para presentar sus hallazgos. El ayudante del general bloqueó su camino. Esta es una reunión a nivel de bandera. Los secretarios no tienen privilegios de palabra. Todo el personal de comando entró en la sala de reuniones. La puerta se cerró en su cara. Ilís se quedó de pie en el pasillo vacío sosteniendo una carpeta de evidencia que podría prevenir una catástrofe, pero según el protocolo ella no existía. Fue entonces cuando notó algo en el inventario de equipo confiscado. El bolígrafo envuelto en acero de ayer había sido transferido misteriosamente a la sala de reuniones como un accesorio de demostración táctica. Ilís miró el número de serie grabado en el cuerpo del bolígrafo. Designación de unidad K11 Delta Kraken. Solo existían 12 bolígrafos de este tipo. Una vez llevó uno durante su periodo clasificado. El bolígrafo no era solo un instrumento de escritura, era un sofisticado dispositivo de grabación diseñado para capturar datos ambientales, patrones de viento, cambios de presión, interferencia electromagnética y almacenarlos en un sistema de memoria mecánica. Más importante aún, probaría que las fotos satelitales habían sido manipuladas. Ilís tomó una decisión que lo cambiaría todo usando su autorización de seguridad. Entró a la sala de reuniones, bajo el pretexto de brindar soporte técnico mientras los generales discutían la estrategia. Colocó el pasador de acero en el punto preciso donde la luz del proyector activaría sus sensores. Una rotación de 19 grados de la tapa activó el sistema de memoria en la pantalla auxiliar. Aparecieron datos tridimensionales. Patrones de viento a baja altura. Nubes de sal y firmas de calor de equipos de guía colocados en posiciones incorrectas. La sala quedó en silencio mientras los datos contradecían todo en su informe de misión. Ilís deslizó el bolígrafo por la mesa hacia el general Alberson. General, estos metadatos no coinciden con el número de serie. El K11 Delta confirma los viejos estándares de compensación de viento. El mapa actual usa nuevos estándares. ¿Quién hizo el cambio? La sala de reuniones se congeló. Alberson miró fijamente el número de serie. Su rostro palideció. Un coronel se erizó. ¿Quién es usted para cuestionar órdenes? Ilís permaneció tranquila. Alguien que usó el bolígrafo K11 Delta para mantener con vida a 12 personas durante las 7:19 y hoy no dejaré que el 19 de julio se convierta en el momento en que una familia lo pierda todo. Un silencio tan completo que era aterrador. Un oficial mayor. Un exobservador levantó la vista bruscamente. Fantasma 11. El reconocimiento golpeó como un rayo. Fantasma 11 era una leyenda en los círculos de operaciones especiales, el coordinador invisible que había salvado innumerables misiones mediante análisis ambientales precisos y ajustes de comunicación en fracciones de segundo. Todos asumieron que Ghost 11 era un hombre, un operador veterano con décadas de experiencia de campo. Nadie esperaba que una mujer de 27 años trabajara como analista en una oficina del sótano. Ilís continuó. Recomiendo verificar los datos satelitales originales y firma. Órdenes basadas en este paquete. Los equipos de tierra avanzarán por corredores civiles. Asumiré la responsabilidad si mis coordenadas son incorrectas, pero si son correctas, ¿quién asume la responsabilidad? Varios pares de ojos apartaron la mirada. La verdad se estaba volviendo clara. Alguien había alterado deliberadamente los datos de la misión, ya sea por incompetencia o algo peor. El general Alberson tenía dos opciones: confiar en la palabra de un analista despedido o proceder con una operación que podría matar a personas inocentes. El bolígrafo de acero se encontraba entre ellos como un arma cargada. Su memoria mecánica contenía una prueba irrefutable del engaño, pero más que eso, representaba algo que la jerarquía militar luchaba por aceptar:
que la experiencia no siempre venía con el rango esperado, edad o género, y Liz había pasado meses siendo tratada como invisible mientras poseía habilidades que podían salvar vidas. El bolígrafo era su prueba de identidad, sus credenciales escritas en misiones. A nadie se le permitía para recordar mientras la sala digería esta revelación. Los oficiales más jóvenes comenzaron a conectar los puntos, las predicciones meteorológicas precisas, las evaluaciones precisas del equipo, la extraña habilidad para detectar problemas que otros pasaron por alto. No había sido suerte, había sido experiencia escondida a simple vista, pero experiencia que había sido ignorada sistemáticamente porque provenía de la persona equivocada. La ironía era devastadora. La misma estructura de mando que desestimó el aporte de Alice, se había beneficiado sin saberlo de su trabajo durante meses. Cada informe de misión exitoso había sido mejorado por sus correcciones tras bambalinas, cada falla de equipo evitada había sido prevenida por sus meticulosas revisiones. Ahora con vidas colgando de un hilo, finalmente entendieron lo que habían estado pasando por alto. El bolígrafo de acero había revelado más que datos manipulados, había expuesto un sistema que valoraba las apariencias sobre la capacidad. El rango sobre los resultados. El general Alberson cogió el bolígrafo sintiendo su peso dentro de su memoria mecánica. Eran las lecturas ambientales que probarían si el informe de la misión era preciso o fatalmente defectuoso. Pero más allá de eso, el bolígrafo representaba una pregunta que lo perseguiría. ¿Cuántos otros fantasmas 11 estaban sentados en oficinas del sótano? Su experiencia ignorada porque no encajaban en el perfil esperado de un experto militar, y Liz llevaba un brazalete de cordón rojo en la muñeca izquierda con 3 nudos que marcaban 3 misiones en las que había operado una vez con todo el equipo perdido, una vez volando a ciegas sin mapas de viento, una vez redirigiendo rutas de extracción de focas. Nadie aquí sabía qué significaban los nudos. El oficial mayor se levantó lentamente, su rostro curtido se entristeció al reconocerlo. Volé con ella en Cora de Paz. Ella es Fantasma 11. La sala de reuniones estalló en susurros. La unidad Kraken era legendaria, una unidad conjunta no oficial de operaciones especiales que combinaba francotiradores, reconocimiento y coordinación de apoyo aéreo, oficialmente disuelta, registros clasificados más allá de la mayoría de los niveles de autorización. Y Liz había estado en unidades de Kraken, miembro no listado a los 20 años, un analista de observación híbrido que coordinaba patrones de viento y ventanas de radio en tiempo real cuando fallaba todo el equipo electrónico. El bolígrafo de acero era más que un instrumento de escritura, era un registrador de datos mecánico que registraba las condiciones ambientales cada vez que alguien giraba la tapa. 19 grados, dirección del viento, presión, humedad, interferencia electromagnética. Su número de serie K11 Delta coincidía con los antiguos estándares de compensación de viento para Batu Hills. Las imágenes satelitales en el informe de la operación actual no usaban esos estándares, los habían cambiado. El general Alberson intentó mantener la autoridad. Asumiré la responsabilidad después de firmar las órdenes. Al menos coloque el bolígrafo en el centro de la mesa. La responsabilidad no viene después de la firma. Abrió sus archivos de respaldo sin conexión, datos que había descargado manualmente antes, proyectando las imágenes satelitales reales que revelaron un convoy médico directamente en la ruta de la misión. Un general de brigada se quedó sin aliento. Habríamos disparado a través de vehículos civiles. La revelación envió ondas de choque a través de la estructura de comando. Alguien había alterado deliberadamente la inteligencia crítica para la misión, potencialmente convirtiendo una operación militar legítima en un crimen de guerra, pero a Liz no le interesaban las culpas, estaba interesada en las soluciones. Recomiende cambiar la ruta de aproximación, dijo con voz firme y profesional. Abra las ventanas de la radio auxiliar. Retire al equipo SEAL 400 metros atrás. Cree un cuarto de hora a las 7:19. La sala se quedó en silencio cuando los oficiales se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. Un analista despedido tomando el mando de una operación a nivel de bandera a través de pura experiencia. El general Alberson miró fijamente el pin, entendiendo su significado. Esto no se trataba solo de coordenadas corregidas, se trataba de un sistema que casi había causado una catástrofe al ignorar a su analista más capaz. Ejecute las recomendaciones,
dijo en voz baja. El puesto de comando avanzado informó un aumento de la interferencia electromagnética. Los protocolos de radio estándar estaban fallando. Y Liz dio un paso adelante. Detrás del oficial de comunicaciones contando patrones de pulso ionosférico en su cabeza, desplazamiento a la izquierda 0.3000. La ventana se abre durante 12 segundos. El equipo retrocedió exactamente 400 metros. El convoy médico pasó sano y salvo, sin fuego mal dirigido, sin bajas civiles. Las frecuencias cardíacas en la sala de reuniones comenzaron a normalizarse a medida que llegaba la confirmación: misión exitosa, 0 bajas amigas o civiles. El oficial mayor se volvió hacia Alberson. Fantasma 11. Acaba de salvar a ambos lados, nuestra gente y la de ellos, pero Alice se negó con la cabeza. Acabo de devolver algo que alguien había ocultado, la verdad. El bolígrafo de acero estaba sobre la mesa como evidencia en un juicio. Un dispositivo mecánico había impedido una operación basada en inteligencia falsa. El general Alberson cogió el bolígrafo, su mano temblaba ligeramente. Ahora entendía que su firma habría autorizado el desastre, detenido solo por un analista. Todos habían descartado como irrelevante. ¿Por qué nunca hablaste de tus antecedentes?, preguntó, y Liz miró hacia la ventana que daba al valle donde se acababan de salvar vidas. Porque aprendí algo cuando la unidad Kraken se disolvió. A veces los militares temen a su gente más efectiva más que a sus enemigos. Hizo una pausa tocando el cordón rojo en su muñeca. Pero el miedo no importa cuando hay vidas en juego. Está acá hoy, tanto nuestra gente como familias inocentes vuelven a casa a salvo. Eso vale más que cualquier reconocimiento. La sala absorbió esta lección de humildad. Habían estado operando con información incompleta, no porque no estuviera disponible, sino porque habían ignorado a la persona que la poseía. El coronel Matthews, que había hecho el comentario de la chica del café semanas antes, dio un paso al frente. Señora, le debo una disculpa. Todos la tenemos. Usted no me debe nada. Y Liz respondió, le debe a futuras misiones. Escuchar cuando alguien tiene información que podría salvar vidas. Las implicaciones resonaron por la estructura de comando. ¿Cuántos otros fantasmas 11 estaban ocultos a simple vista? ¿Cuántos desastres habían sido prevenidos por personas cuya experiencia fue sistemáticamente descartada? El general Alberson tomó una decisión que transformaría la forma en que operaba Gray Fall. Señorita Merrick, la recomiendo para una asignación inmediata a la División de Análisis Estratégico con la autorización y autoridad apropiadas. Y Liz recogió su carpeta preparándose para irse. General, con respeto, prefiero quedarme aquí. Este sótano necesita a alguien que recuerde, los datos importan más que el rango y la precisión importa más que el ego. Mientras caminaba hacia la puerta, se giró una última vez. El bolígrafo de acero K11 Delta será devuelto al almacenamiento clasificado, pero recuerda lo que nos enseñó hoy: a veces la información más importante proviene de las fuentes más inesperadas. La sala de reuniones permaneció en silencio mucho después de que ella se fuera. El bolígrafo de acero estaba sobre la mesa como recordatorio de que la experiencia no siempre viste el uniforme esperado. El general Alberson sostuvo el bolígrafo, entendiendo que representaba más que precisión mecánica, representaba la precisión humana que acababa de prevenir una tragedia en un sistema construido sobre jerarquía y protocolo. Un analista había demostrado que el coraje moral a veces requiere romper filas para servir a un propósito superior. La memoria mecánica del bolígrafo había capturado datos ambientales, pero la memoria moral de Elisa había capturado algo más importante: la responsabilidad de decir la verdad sin importar el costo personal. Afuera en el pasillo, y Liz se permitió un momento de satisfacción. El cordón rojo en su muñeca ahora tenía 3 nudos, pero hoy se sentía diferente. Hoy no solo había salvado vidas en alguna operación distante, había salvado la integridad del sistema mismo. El alfiler de acero había sido su prueba de identidad, pero sus acciones habían sido su prueba de carácter. Algunas victorias, se dio cuenta, se medían no en territorio ganado o enemigos derrotados, sino en desastres prevenidos y principios preservados. Mientras regresaba a su oficina del sótano, y Liz entendió que las batallas más importantes a menudo se luchan no con armas sino con verdad, coraje y voluntad de ponerse de pie cuando todos los demás se sientan. Escribe: tengo una deuda. Si alguna vez te ha protegido silenciosamente alguien que evitó que las decisiones salieran mal antes de que fuera demasiado tarde. Y Liz regresó a su pequeña oficina en el sótano, cerró su computadora portátil y colocó el bolígrafo de acero en una bolsa de tela barata. No mencionó lo que acababa de suceder. En cambio, fue a preparar café para el personal del turno de noche como todos los días, pero algo había cambiado en el edificio Grayfall.
Dos analistas junior se acercaron a ella nerviosos y le preguntaron si podía enseñarles a leer metadatos y detectar imágenes mejoradas. Elise usó la pizarra en la sala de descanso. No confíes en una sola foto de un minuto, mira las sombras, no confíes en los mapas hermosos, escucha el viento, no confíes en los títulos, confía en el comportamiento. Las palabras se propagaron silenciosamente por los niveles del sótano en una semana. Pequeños grupos se reunían durante las pausas del almuerzo para aprender técnicas que no se enseñaban en ningún manual, como detectar inconsistencias en los datos, como leer patrones ambientales, como confiar en tu análisis incluso cuando los rangos superiores no estaban de acuerdo. Elise nunca lo hizo formal, nunca buscó autorización, simplemente compartió el conocimiento que podría salvar vive en la puerta de cristal de la sala de reuniones B2. Alguien había escrito en letras pequeñas con un rotulador 719. Abra el pasillo. Sin firma. Todos entendieron que era una lección. Durante una de estas sesiones informales, apareció la oficial mayor que la había reconocido. Sabes que aquí te llaman la maestra. Elise sonrió mejor que como solían llamarme, que era la chica del café. Le entregó una pequeña caja. La tapa estaba hecha de tela de paracaídas bordada con 719. Dentro de la caja había otro bolígrafo K11 Delta, pero a este le habían quitado los mecanismos. Ahora solo era un bolígrafo para los días en que necesitas recordar, incluso cuando nadie más recuerda. Dijo Elise. Examinó el bolígrafo con cuidado. No necesito que la gente me recuerde. Necesito que la gente haga lo correcto. Precisamente por eso necesitas seguir enseñando. Miró al grupo de jóvenes analistas que estudiaban imágenes satelitales con nuevos ojos, aprendiendo a cuestionar lo que veían en lugar de aceptarlo ciegamente. Estas personas a las que estás entrenando. El oficial continuó. Se van a desplegar en centros de comando en todo el mundo. Algunos de ellos podrían enfrentar situaciones como la de hoy. Esa es la esperanza, pero aún no te estás volviendo oficial. Reconocimiento aún no obtienes la posición que te has ganado. Elise hizo un gesto hacia los analistas que ahora estaban detectando inconsistencias que habrían pasado por alto antes de que el reconocimiento se desvanezca. Las habilidades se multiplican en 6 meses. Una de estas personas podría estar en una reunión informativa donde los datos falsos podrían iniciar una guerra. Recordarán lo que aprendieron aquí y harán las preguntas que nadie quiere escuchar. El oficial observó al joven analista. Trabajando con nueva confianza y precisión y probablemente salvarán vidas porque alguien les enseñó a mirar más profundamente. Ese es el único reconocimiento que importa, dijo Elise en voz baja mientras caminaban de regreso al centro de operaciones. El oficial notó algo tallado en el marco de madera del puesto de control de seguridad. La verdad no necesita rango solo. Necesita coraje, se lo señaló a Elise. Tu obra. Ella sonrió misteriosamente. Debió haber sido uno de los estudiantes, pero reconoció la letra y la filosofía. Esa noche Elise estaba sentada en su pequeño apartamento sosteniendo el bolígrafo K11 Delta desactivado afuera de su ventana. Las luces de la ciudad le recordaban a todas las familias que podría dormir tranquila esta noche porque alguien había elegido la precisión sobre la política. Pensó en la relojería de su abuelo, donde la precisión era una cuestión de orgullo, no de supervivencia. Aquí la precisión era la diferencia entre que una familia permaneciera unida o se separara para siempre. La pluma de acero había hecho su trabajo. Había revelado la verdad cuando la verdad era incómoda. Había dado voz a los datos cuando las voces humanas fueron silenciadas. Pero lo más importante es que les había recordado a todos en esa sala de reuniones que la experiencia no siempre viene con las credenciales esperadas. Algunos de los conocimientos más importantes los tienen personas que otros descartan como tipos no cualificados. Viviré con honor si crees que los estándares y la verdad pueden salvar vidas y que a veces una pluma es más poderosa que una firma equivocada. Los títulos no salvan las decisiones que la gente toma en esa sala de reuniones subterránea donde el rango generalmente triunfa sobre la razón. Un analista anónimo protegió tanto al personal militar como a los civiles al combinar la preparación con el coraje de decir la verdad incómoda. La ética en acción equivale a vidas salvadas. Un archivo de metadatos manipulado.
Una fotografía mejorada. Una firma apresurada. Todo podría haber llevado a un derramamiento de sangre que involucró a personas que ni siquiera estaban en la habitación. Cuando mantienes la línea recta de la verdad bajo la presión lateral de autoridad, salvas a más de una persona. Elise Merrick no exigió medallas. El trozo de tela de paracaídas quemada bordada con 719, el cordón rojo con 3 nudos, el alfiler de acero K11 Delta. Estos fueron suficientes para recordarle porque necesitaba mantenerse alerta en medio del ruido. Su historia nos enseña que el heroísmo a menudo se parece a gente común haciendo tareas extraordinarias mientras otros se centraban en la jerarquía y el protocolo. Elise se centró en detalles que podrían significar la diferencia entre que las familias permanezcan juntas o sean destruidas. Estudió metadatos cuando otros hojearon resúmenes. Ella revisó 2 veces las coordenadas cuando otros confiaron en los primeros informes. Ella cuestionó las presentaciones hermosas cuando otros admiraron los gráficos pulidos, no porque fuera paranoica, sino porque entendía que los pequeños errores crean grandes tragedias. Si alguna vez te han llamado solo una secretaria, solo un nuevo empleado, solo la persona del café, recuerda el ejemplo de Elisa. Cuando la verdad necesita una voz, tu silenciosa aportación puede ser el sonido más fuerte en la habitación. La pluma de acero nos enseñó que la experiencia no siempre se anuncia con fanfarria. A veces susurra correcciones desde la última fila, a veces hace preguntas incómodas durante reuniones cómodas, a veces desliza evidencia sobre la mesa y observa las figuras de autoridad. Se dan cuenta de que han estado operando con información incompleta en nuestra vida diaria. Todos encontramos momentos en los que vemos problemas que otros pasan por alto. Cuando notamos detalles, otros pasan por alto. Cuando entendemos las implicaciones, otros ignoran. La pregunta no es si tienes el título correcto para hablar. La pregunta es si tienes la información correcta para permanecer en silencio. El brazalete de cordón rojo de Elisa nos recuerda que algunas victorias se miden en desastres evitados en lugar de batallas ganadas. Cada vez que alguien elige la precisión sobre la conveniencia, las familias en algún lugar permanecen juntas. Cada vez que alguien insiste en la verificación en lugar de la suposición, las personas inocentes se mantienen a salvo. Los cuartos más importantes que abrimos no siempre son geográficos. A veces son cuartos de verdad en habitaciones llenas de mentiras cómodas. Antes de que descartes tu propia experiencia porque otros te superan en rango, recuerda el bolígrafo de acero. K11 Delta era solo una herramienta. El coraje para usarlo vino de alguien a quien todos subestimaron. Prepárate a fondo. Pregunta con valentía. Habla con precisión. Y cuando llegue el momento en que las vidas dependan de que alguien tenga el coraje de deslizar la verdad sobre una mesa, prepárate. Prepárate no para el reconocimiento, sino para la responsabilidad, porque en algún lugar alguien cuenta contigo para mantener el pasillo abierto. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos historias que no deben olvidarse. Personas reales crean y cuentan historias, no IA producida en masa.